Él prohibió que cualquier persona se acercara a su propio hijo. Un niño autista de apenas 5 años tiene que aprender a calmarse solo, pero el niño lloraba, gritaba y se tiraba al suelo todos los días. Médicos, especialistas, nadie sabía ya qué hacer, hasta que una cocinera decidió desobedecer. Y lo que ocurrió después, nadie en esa casa estaba preparado para ver. Pero una cosa era segura, no iba a perdonar esa desobediencia. Hey, tú que estás amando esta historia, ayúdanos a alcanzar nuestra meta de suscriptores. Suscríbete al canal ahora y activa la campanita para no perderte ninguna historia increíble como esta. La mañana en que Valentina Cruz llegó por primera vez a la residencia Montoya, el cielo de la Ciudad de México tenía ese color gris que precede a las tormentas. No era una señal que ella hubiera elegido ignorar si hubiera podido. Simplemente no tenía otra opción. Necesitaba ese trabajo. Lo necesitaba más de lo que había necesitado cualquier cosa en los últimos 2 años. Valentina tenía 31 años, cabello oscuro recogido en una trenza apretada, manos que olían permanentemente a canela y vainilla, y una deuda hospitalaria que seguía creciendo cada semana. Su madre, doña Carmen, llevaba 6 meses internada en una clínica privada al sur de la ciudad después de un derrame cerebral que nadie vio venir. Los médicos habían sido claros. La recuperación era posible, pero lenta y costosa. Cada semana representaba miles de pesos que Valentina no tenía. Antes de este empleo había trabajado en una pequeña pastelería en la colonia Roma, pero el local cerró sin previo aviso un martes, y de pronto Valentina se encontró con su delantal doblado bajo el brazo, parada en la banqueta, sin saber qué hacer. Una amiga le mencionó que la familia Montoya buscaba cocinera de planta. Buena paga, decía el anuncio, discreción absoluta, respeto a las normas de la casa. Valentina no sabía entonces lo que significaban esas palabras. Lo aprendería pronto. La residencia estaba en Las Lomas, una zona de la ciudad donde los árboles eran tan altos que bloqueaban la luz natural y las casas tenían nombres propios en lugar de números. La residencia Montoya era enorme, con muros de piedra volcánica, jardines perfectamente podados y un silencio que no era paz, sino ausencia. Valentina lo sintió en cuanto cruzó el portón. Era la clase de silencio que no nace de la tranquilidad, sino del miedo. La recibió Esperanza, la jefa de personal, una mujer de unos 55 años, con el cabello recogido con tanta firmeza que parecía que nunca en su vida había tenido un pensamiento fuera de lugar. Le mostró la cocina, enorme, equipada con aparatos que Valentina nunca había visto fuera de una revista especializada. Le explicó los horarios, las preferencias alimenticias del señor Montoya, los días de compras, los proveedores autorizados. Y hay una regla más, dijo Esperanza al final, con una pausa calculada mirándola directamente a los ojos. Una sola, pero es la más importante. Valentina esperó. El niño, Mateo, 5 años. Cuando tenga una crisis, nadie se acerca. Nadie. El señor Montoya tiene un protocolo establecido con sus especialistas. Usted cocina, mantiene la cocina impecable y no se mete en lo que no le corresponde. ¿Entendido? ¿Y si el niño entra a la cocina? No entra, respondió Esperanza como si la pregunta fuera absurda. Nunca ha entrado. Valentina asintió. Necesitaba el trabajo. 250,000 pesos al mes, con prestaciones y habitación incluida. 4 veces lo que ganaba en la pastelería. Suficiente para cubrir la clínica de su madre y empezar a saldar la deuda. Firmó el contrato sin hacer más preguntas. Esa primera semana fue extraña. Valentina cocinaba, limpiaba, organizaba los menús que Esperanza le dejaba en una carpeta cada lunes. A veces escuchaba pasos en el segundo piso, el arrastrar de algo pesado, un sonido agudo que al principio confundió con el viento, pero era Mateo. Lo entendió el tercer día cuando bajó a buscar algo al cuarto de limpieza y lo vio desde el fondo del pasillo. El niño estaba parado junto a la ventana del salón principal, con la frente apoyada en el vidrio, mirando hacia afuera. Tenía el cabello oscuro igual que su padre, los pies descalzos sobre el mármol frío, y en la mano sostenía un pequeño auto de madera que giraba y giraba sin parar. No se movió cuando ella pasó, no la miró. Era como si existiera en una frecuencia diferente, un canal que nadie más podía sintonizar. Valentina siguió caminando y no dijo nada. Al señor Montoya lo vio por primera vez esa misma tarde. Rodrigo Montoya tenía 38 años, 1,80 m de altura, traje oscuro a las 3 de la tarde dentro de su propia casa y la clase de mirada que no busca conversación. Era guapo de una manera que no invitaba a comentarios. Entró a la cocina sin anunciarse, abrió el refrigerador, tomó una botella de agua
y luego se detuvo al ver el plato de tamales que Valentina estaba preparando para la cena. ¿Quién autorizó esto?, preguntó, sin levantar la voz, que era peor. El menú de los martes indica antojitos mexicanos, respondió ella sin apartar la vista de la masa. El menú de los martes dice antojitos. No especifica cuáles. Esperanza me dijo que podía usar criterio propio. La próxima vez confirme antes. Salió de la cocina sin esperar respuesta. Valentina exhaló despacio y siguió doblando los tamales con las manos firmes. Era un hombre acostumbrado a que el mundo funcionara según sus instrucciones. Eso podía manejarlo. Lo había manejado con jefes más complicados. Lo que no sabía era que había algo en la casa Montoya que ningún menú, ningún protocolo y ninguna firmeza podían controlar del todo. 3 semanas después de su llegada, Valentina escuchó la primera crisis real de Mateo. Eran las 10 de la mañana. Rodrigo había salido a las 8 con el chofer. Estaba en la cocina preparando un caldo de pollo cuando el sonido comenzó desde arriba. Primero un golpe, luego otro, y luego un grito que no era exactamente un grito de dolor. Era algo más primario, más desesperado, como si alguien estuviera atrapado dentro de sí mismo y no encontrara la salida. Valentina soltó la cuchara. Esperanza apareció en la puerta de la cocina con expresión de quien ya ha ensayado este momento muchas veces. «No se mueva de aquí», dijo en voz baja pero con dureza. «Es Mateo. Tiene episodios, ya está el protocolo activado, la terapeuta llega en 20 minutos». «¿20 minutos?», repitió Valentina mirando hacia el techo, desde donde llegaban los golpes y los gritos. «Así funciona, señorita Cruz, ya estamos habituados». Esperanza desapareció, y Valentina se quedó parada junto a la estufa con el caldo hirviendo a fuego lento y los gritos de un niño de 5 años atravesándola como agujas. Habituados. Esa palabra le revolvió algo en el pecho. Intentó cocinar. Los gritos continuaban. Luego escuchó un golpe más fuerte, algo cayendo, y después el sonido más difícil de todos. Un llanto que se convertía en un aullido de agotamiento, la clase de llanto de un niño que ya no sabe por qué llora, solo que no puede parar. Valentina apagó la estufa. No tomó una decisión consciente, o sí la tomó, pero fue en un lugar muy por debajo del pensamiento racional, en ese territorio donde uno actúa antes de poder convencerse de no hacerlo. Tomó el bol de harina que tenía sobre la mesada, un poco de agua tibia, una pizca de sal. Mezcló rápidamente con las manos hasta obtener una masa suave. Tomó el bol y subió las escaleras. El cuarto de Mateo tenía la puerta entreabierta. Valentina se detuvo en el umbral y lo vio. Mateo estaba en el centro de la habitación, que era grande y tenía muy pocos objetos, todo en tonos neutros, beige y gris. El niño estaba en el piso, con las rodillas apretadas al pecho, balanceándose hacia adelante y hacia atrás. En el suelo a su alrededor había un libro roto en 2 mitades, un vaso de plástico, varios bloques de colores. Tenía los ojos cerrados con tanta fuerza que los nudillos de sus manos apretaban blanco. Valentina no entró. Se sentó en el suelo del pasillo, justo frente a la puerta abierta, con el bol de masa entre las piernas, y empezó a trabajar la masa, sin decir nada, sin mirarlo fijamente, solo sus manos moviéndose sobre la harina y el agua, mezclando, presionando, doblando. El sonido era rítmico, el golpe suave de la masa contra el bol de cerámica, el roce de sus palmas, el pequeño chasquido cuando separaba un trozo y lo volvía a unir. Los gritos de Mateo continuaron unos segundos más, luego fueron disminuyendo. Valentina siguió sin levantar la vista. Amasaba con un ritmo constante, casi hipnótico. El llanto se convirtió en hipos, los hipos en silencio. Y en ese silencio, Valentina escuchó el arrastrar de pies pequeños sobre el piso. Levantó los ojos despacio. Mateo estaba parado en el umbral, a menos de 1 metro de ella. Sus ojos estaban fijos en el bol, en las manos de ella, en la masa que se movía y transformaba. Valentina separó un trozo pequeño de masa y lo dejó en el borde del bol, del lado orientado hacia él. No dijo nada. Pasaron 2 minutos completos en ese silencio particular, que no era incómodo sino cargado. Luego Mateo se agachó despacio, tomó el trozo de masa con 2 dedos y lo apretó. Valentina contuvo la respiración. El niño apretó la masa 1 vez, 2 veces, 3 veces. La observó deformarse entre sus dedos, con algo que en otro niño se habría llamado fascinación. Luego la soltó y subió los ojos hacia Valentina por primera vez. No sonrió, pero tampoco apartó la mirada. Fue en ese momento exacto cuando Rodrigo Montoya llegó al 2.º piso. Valentina lo escuchó antes de verlo. Los pasos rápidos por la escalera, la pausa cuando dobló el pasillo y luego el silencio que antecede a la rabia contenida. Se puso de pie despacio, sin movimientos bruscos.
Rodrigo estaba parado a 4 metros, con la corbata ligeramente aflojada. Miraba la escena. Su hijo en el umbral del cuarto, la cocinera en el suelo del pasillo, el bol de masa entre ambos. Mateo seguía con el trozo de masa entre los dedos, mirando alternativamente a su padre y a la masa. Rodrigo dijo, con una voz absolutamente plana, «Señorita Cruz, a mi estudio». Ahora, en el estudio, Rodrigo no se sentó. Se quedó de pie frente a la ventana. Le expliqué claramente la regla, dijo. «Sí». ¿Y la desobedeció conscientemente? «Sí», respondió ella. «Usted fue contratada para cocinar, no para cuidar a mi hijo. Si vuelve a acercarse a él sin autorización, terminaremos el contrato». ¿Quedó claro? Claro. Valentina salió del estudio con la certeza de que había estado a punto de perder el empleo, pero también con algo más difícil de nombrar, la imagen de esos dedos pequeños apretando la masa por primera vez, y el silencio que había llegado después. En los días siguientes Valentina fue ejemplarmente discreta, cumplía su horario, cocinaba con precisión, mantenía la cocina impecable. Pero notó algo que nadie en la casa parecía registrar. Mateo había empezado a aparecer en la entrada de la cocina. No entraba, solo se quedaba parado en el umbral, con ese auto de madera en la mano, mirando hacia adentro. Valentina amasaba con ese ritmo constante, cortaba verduras con un sonido regular, canturreaba en voz muy baja los nombres de los ingredientes que usaba: harina, agua, azúcar, canela, sal. Una especie de música de inventario que no era exactamente cantar, sino tampoco era silencio. Lupe, la chica que limpiaba los baños del segundo piso, se detuvo una mañana junto a la puerta de la cocina y observó la escena en silencio. Luego se acercó a Valentina pegada a su oído. «Tenga cuidado», le dijo. «Si el señor lo ve así, no le va a preguntar qué pasó, solo va a actuar». «Lo sé», respondió Valentina sin dejar de amasar. «No, no lo sabe», insistió Lupe con esa seriedad de quien ha visto cosas. «El señor Montoya no grita, no discute, simplemente decide. Y cuando decide, ya está decidido». Valentina no respondió, pero esa advertencia se le quedó instalada en algún lugar entre el estómago y el pecho, como algo que uno guarda, porque sabe que va a necesitar recordarlo. El cuarto día en que Mateo apareció en el umbral, Valentina colocó uno de los moldes de silicona más cerca de la orilla de la mesada, a una altura que un niño de 5 años podría alcanzar sin dificultad. Siguió trabajando sin mirarlo. Pasaron 10 minutos. Luego escuchó los pasos. Mateo cruzó el umbral de la cocina. Era la primera vez. Se acercó a la mesada con pasos cuidadosos y se quedó parado junto al molde. «Canela», dijo Valentina en voz baja, casi para sí misma. «Canela y azúcar. Y luego mantequilla». Mateo extendió un dedo y tocó el borde del molde de silicona. «Suave», dijo Valentina. «Se siente suave, ¿verdad?» El niño no respondió, pero siguió tocando. El borde, la textura, el interior vacío. Sus dedos exploraban con esa concentración total que ella estaba aprendiendo a reconocer. Fueron 15 minutos en la cocina ese día. Luego Mateo se fue tan silenciosamente como había llegado. Al día siguiente, volvió. Y al siguiente. Lo que Valentina no sabía era que Rodrigo había llegado una tarde más temprano de lo habitual y se había detenido a 2 metros de la cocina sin entrar. Desde ahí, escuchó el sonido de la masa sobre el bol, la voz baja de Valentina nombrando ingredientes, y debajo de todo eso, el roce de unos pies pequeños sobre el suelo de cerámica. Su hijo, dentro de la cocina. Rodrigo permaneció completamente inmóvil durante casi 1 minuto, con la mano apoyada en el marco del pasillo, escuchando sin ser visto. Luego dio media vuelta y subió al segundo piso sin hacer ruido, con la expresión de alguien que acaba de ver algo que todavía no sabe cómo procesar. Esa noche, llamó a Esperanza a su estudio. «¿Sabe usted si Mateo ha estado entrando a la cocina?», preguntó sin apartar los ojos de los documentos sobre el escritorio. Esperanza guardó un silencio de medio segundo que fue suficiente. «Ha habido algunos momentos en que el niño se acerca al área», respondió con cuidado. «A partir de ahora me informa cualquier novedad, sin excepciones». Rodrigo Montoya era un hombre que había aprendido, en los 3 años que llevaba solo desde la muerte de Andrea, que el control era la única forma de mantener las cosas en pie. Andrea murió un sábado de octubre, un accidente en la carretera a Cuernavaca. Mateo tenía 3 años y medio. Rodrigo estaba en una reunión en Monterrey cuando recibió la llamada, y algo en él se detuvo en ese momento de una manera que ningún especialista había logrado reparar del todo. No porque no lo hubiera intentado. Los mejores neuropediatras, las terapeutas más reconocidas, el entorno más controlado y predecible. Si la ciencia y los recursos económicos podían ayudar a su hijo, él se aseguraría de que ninguno faltara. Lo que no sabía hacer
era sentarse en el suelo. Lo que no sabía hacer era quedarse quieto sin un protocolo. La semana siguiente fue la primera vez que Rodrigo notó algo que no pudo atribuir a ningún ajuste en la terapia. Mateo bajó al primer piso un martes por la tarde, con esa ausencia de rigidez en los hombros que era nueva, sin el giro compulsivo del auto de madera entre los dedos. Se sentó en el suelo junto al sillón grande y estuvo quieto durante casi 20 minutos sin que nadie lo llamara ni lo guiara. Rodrigo lo observó desde la puerta del estudio. No dijo nada, pero anotó mentalmente esa imagen con la misma precisión con que anotaba cualquier dato relevante en los negocios. 2 días después, algo similar. Mateo en la cena, más tiempo en la mesa, menos señales de desregulación antes de dormir. Rodrigo no relacionó esto con Valentina, o no quiso relacionarlo todavía. El viernes de esa semana, llegó a casa a las 12:45 porque una junta se había cancelado. Entró por la puerta lateral y escuchó algo que lo detuvo en el pasillo. Una voz de adulto, baja y rítmica, y debajo de esa voz, algo que llevaba meses sin escuchar en esa casa. Un sonido que venía de Mateo. No era un grito, no era llanto, era una sílaba repetida, casi como un arrullo. Rodrigo caminó despacio hasta la entrada de la cocina y se detuvo. Valentina estaba parada junto a la estufa con un delantal manchado de harina. Mateo estaba sentado en el suelo, a sus pies, con las manos metidas dentro de un tazón de masa que giraba y giraba entre sus dedos. Valentina decía en voz baja, con esa cadencia que era casi cantar: harina, agua, azúcar, canela, fa, fo, bo, bi. Un patrón rítmico que el niño seguía con sus manos en la masa. Y Mateo hacía el sonido: bo, bo, bo. Rodrigo no entró. Se quedó paralizado en la entrada, con los papeles de la reunión cancelada todavía bajo el brazo. Valentina lo vio. Sus manos no se detuvieron, su voz tampoco varió, pero sus ojos encontraron los de él por un segundo. Rodrigo se giró y subió al estudio. Se sentó frente al escritorio. Abrió un documento en la pantalla. No lo leyó. Había algo en esa cocina que él no podía controlar, y eso, más que cualquier otra cosa, era lo que le resultaba insoportable. Esa tarde llamó a Valentina a su estudio. Ella entró preparada para otra advertencia, con esa postura que Rodrigo había aprendido a reconocer. Espalda recta, manos unidas, sin agresividad, pero sin disculpa. «Cuénteme qué está haciendo con él», dijo. No era la pregunta que ella esperaba. «Nada específico, cocino, él está cerca. Repito los nombres de las cosas que uso. Parece que le ayuda a regularse». «¿Quién le dijo eso?» «Nadie. Lo vi». Rodrigo apoyó los codos sobre el escritorio. La terapeuta de Mateo lleva 16 meses trabajando con él. Tiene un doctorado en desarrollo infantil y experiencia en terapia sensorial. ¿Usted sabe más que ella?» «No», respondió Valentina sin dudar. «Yo no sé nada de terapia. Yo solo sé que cuando hay un ritmo y un olor y algo que se puede tocar, Mateo no grita». Silencio. «Él busca la cocina», continuó ella. «Yo no lo busco a él. Si usted me dice que salga cuando llegue, salgo. Pero la cocina es mi espacio de trabajo, y si él elige estar ahí no puedo fingir que no existe». Rodrigo la miró durante un tiempo que era demasiado largo para ser cómodo. «Por ahora puede seguir», dijo finalmente, «pero quiero un reporte diario de lo que pasa en esa cocina. Y cuando la terapeuta venga el jueves, quiero que usted esté presente». Valentina salió del estudio con algo que era mejor que una sonrisa, la certeza de que había ganado 1 milímetro de terreno que nadie le había regalado. Pero en el pasillo, antes de doblar hacia la cocina, se cruzó con Lupe. Lupe la miró. No dijo nada. Solo bajó ligeramente los ojos hacia el suelo y los volvió a subir. Ese gesto pequeño que en el lenguaje de las personas que trabajan en casas grandes significa: cuidado, el peligro no ha pasado. Valentina asintió en silencio y siguió caminando. El jueves la doctora Hidalgo llegó a las 3 de la tarde. Era una mujer de 45 años, seria y competente, que escuchó lo que Valentina describía con una expresión difícil de interpretar. Al final, dijo algo que nadie esperaba. Lo que describe, el estímulo sensorial rítmico, el sonido predecible, la presencia sin demandas directas de respuesta, es exactamente lo que llevamos meses intentando estructurar en sesión. Si está funcionando de manera espontánea en ese entorno, no habría ninguna razón clínica para interrumpirlo. Al contrario, Rodrigo estaba parado junto a la puerta. Valentina no lo miró, pero escuchó el silencio que él hizo, ese silencio particular de alguien que acaba de recibir una información que deshace un argumento que llevaba mucho tiempo sosteniendo. Asintió una vez y salió de la habitación antes de que alguien pudiera agregarle algo más. Las semanas siguientes construyeron algo que Valentina empezaba a reconocer como frágil,
de la misma manera en que es frágil un hilo que sostiene más peso del que parece. Funciona, sostiene, pero uno sabe que hay que moverse con cuidado. Mateo pasaba entre 1 hora y 1 hora y media diaria en la cocina. A veces solo estaba sentado en el suelo junto a la estufa, con la espalda contra la alacena y las manos ocupadas con la masa o con alguno de los utensilios que Valentina dejaba accesibles. Otras veces participaba con esa concentración total que era su modo de estar completamente presente. Un martes, Rodrigo llegó a casa 1 hora antes de lo habitual. Mientras caminaba hacia la puerta, escuchó algo que venía desde la ventana lateral de la cocina, que estaba entreabierta. Era la voz de Valentina con ese ritmo de siempre, y debajo de ella un sonido nuevo que su hijo estaba produciendo de manera voluntaria, no como parte de una crisis, sino como respuesta a algo. Se detuvo junto a la ventana. No entró. Se quedó de pie en el jardín escuchando durante casi 2 minutos sin que nadie lo viera. Lo que sentía en ese momento tenía capas. Había algo que era alivio, algo que era confusión, y debajo de todo eso, enterrado con bastante cuidado, la incomodidad específica del hombre que lleva 2 años siendo el único responsable de algo enorme y que acaba de darse cuenta de que alguien más lo está sosteniendo también, sin habérselo pedido. Entró por la puerta principal, no pasó por la cocina. Esa noche, en la cena, observó cómo Mateo, en un momento, giró la cabeza hacia la cocina que quedaba visible desde el comedor y la miró durante varios segundos, con esa atención concentrada que era su manera de verificar que algo seguía estando en su lugar. Rodrigo siguió la dirección de esa mirada. La cocina estaba vacía. Valentina ya había terminado su turno. Pero el gesto de su hijo, ese buscar silencioso, lo dejó con una pregunta que no terminó de formularse esa noche, pero que siguió ahí, instalada, en las horas siguientes. Hubo una tarde en que Rodrigo estaba en su estudio cuando escuchó un sonido diferente desde abajo, suave, repetido. Caminó hasta el descanso de la escalera y desde ahí pudo ver, sin ser visto, a Mateo en el umbral de la cocina. El niño tenía un molde de silicona en la mano y lo presionaba contra su palma una y otra vez con ese ritmo que Rodrigo reconocía como señal de tranquilidad. Rodrigo se quedó parado en el descanso durante un momento más largo de lo que planeaba. Luego regresó al estudio y tardó varios minutos en volver a trabajar. Lupe, que pasaba por el pasillo en ese momento, vio todo. El señor Montoya en el descanso, el niño en el umbral, la cocina con la luz encendida. Lo vio y bajó la cabeza, y siguió caminando porque había aprendido en los 2 años que llevaba en esa casa que las cosas que el señor Montoya no quería ver era mejor no señalarlas. Esa noche, antes de apagar la luz en su habitación, Valentina recordó lo que Lupe le había dicho aquella primera vez. No grita, no discute, simplemente decide. Y cuando decide, ya está decidido. Se quedó mirando el techo durante un rato, con esa advertencia dando vueltas. Necesitaba el trabajo. Eso seguía siendo cierto. Pero había otras cosas que también eran ciertas. Y una de ellas era que un niño de 5 años había aprendido a buscar la cocina por su propia voluntad. Y eso no era algo que ella pudiera deshacer, aunque quisiera. 3 días después, Valentina estaba preparando galletas de avena cuando Mateo tomó uno de los moldes y lo presionó sobre la masa extendida. La galleta salió perfecta. El niño la miró durante varios segundos y luego tomó otro molde, cortó otra y otra. Valentina siguió extendiendo masa en silencio y él siguió cortando, y el único sonido era el de los moldes sobre la masa y el horno precalentándose. Cuando terminaron, había 16 galletas perfectamente formadas en la charola. Mateo se quedó frente al horno mirando a través del vidrio cómo la masa cambiaba de color. «Bo», dijo en voz muy baja. Era la primera vez que Valentina lo escuchaba decir algo que no fuera parte de una crisis. No reaccionó exageradamente. Siguió limpiando la mesada con el trapo húmedo y respondió con la misma calma con que decía el nombre de cualquier ingrediente. «Sí, bolo. Se está horneando». Silencio. «Lo», repitió Mateo, esta vez completo, aunque apenas audible. Valentina tuvo que morderse el interior de la mejilla para no llorar. «Bolo», confirmó sin más. Esa noche le escribió en el reporte diario. M dijo bolo frente al horno, 2 veces. Contexto: galletas de avena. Rodrigo leyó el reporte a las 10:20 de la noche en su estudio. Lo leyó 3 veces. Luego abrió el cajón del escritorio, sacó una fotografía que no estaba enmarcada y la miró durante un largo momento. Era Andrea. Andrea y Mateo en la cocina del departamento anterior. Mateo tenía 1 año y medio. Andrea estaba de rodillas junto a él con las manos llenas de harina. Los dos tenían la misma expresión, esa concentración de quien descubre que la harina,
El agua y el calor pueden transformarse en algo que alimenta. Rodrigo volvió a guardar la foto, y entonces, por primera vez en mucho tiempo, dejó que algo se le asentara en el pecho sin intentar administrarlo. Pero esa misma semana, en una junta directiva, uno de sus socios cuestionó públicamente una decisión estratégica que Rodrigo había tomado sin consensuar. No fue una crítica severa, fue exactamente el tipo de cuestionamiento que en circunstancias normales Rodrigo habría manejado con frialdad. Pero no eran circunstancias normales por dentro. Había algo en la casa que se le escapaba, algo que no podía medir ni controlar, y ese algo llevaba semanas creciendo en la cocina a sus espaldas. El viernes de esa semana llegó a casa a las 5 de la tarde con esa rigidez particular que Valentina había aprendido a distinguir de su seriedad habitual. Era otra cosa, más tensa, más volcada hacia adentro. Valentina lo escuchó entrar desde la cocina y supo, sin necesidad de verlo, que algo había cambiado en el peso del aire de esa casa. Siguió cocinando, siguió con lo que estaba haciendo. 40 minutos después, Rodrigo bajó, entró a la cocina sin anunciarse, y encontró lo que encontró. Valentina estaba hincada en el suelo junto a Mateo. Entre los dos tenían un libro de texturas abierto sobre el piso, y Valentina estaba pasando los dedos de Mateo sobre las páginas mientras nombraba en voz baja lo que sentían: liso, rugoso, suave, duro, frío. El niño tenía los ojos abiertos y la boca ligeramente entreabierta en esa expresión que significaba que estaba completamente presente. Sus pies descalzos se movían despacio, uno sobre el otro, ese gesto pequeño que aparecía cuando estaba tranquilo. Rodrigo se detuvo en la entrada. Valentina levantó la vista hacia él. No había alarma en su expresión, tampoco disculpa, solo la pregunta directa de alguien que sabe lo que está haciendo y por qué. Y fue eso, quizás, lo que encendió algo en Rodrigo. No la escena en sí, sino esa mirada sin disculpa. La seguridad de alguien que había decidido que lo que estaba haciendo valía más que las reglas, incluso sus reglas, incluso después de que él ya le había advertido 2 veces. La semana difícil, el socio que cuestionó en público, la foto de Andrea en el cajón, la incomodidad de semanas de ver a su hijo mejorar de maneras que él no había producido. Todo eso junto en un solo viernes de octubre. Valentina, dijo, y el tono fue suficiente para que Mateo retirara la mano del libro. Señor Montoya, lleva a Mateo con Esperanza. Por favor. Valentina se puso de pie despacio. Tomó la mano de Mateo con cuidado, caminó hacia el pasillo y entregó al niño a Esperanza, que apareció con esa puntualidad que tenía para los momentos incómodos. Cuando Valentina regresó a la cocina, Rodrigo estaba parado junto a la ventana con los brazos cruzados y la mirada fija en el jardín. Esta es la tercera vez, dijo sin girar la vista. Lo sé, le advertí en 2 ocasiones anteriores. Con claridad. Sí. ¿Qué parte de mis instrucciones no entiende? Valentina consideró sus palabras con cuidado. Entiendo todas las partes, y entiendo también por qué las puso, pero hay una diferencia entre lo que usted teme que pase y lo que realmente está pasando con Mateo cuando... No me hable de lo que está pasando con mi hijo, la cortó Rodrigo, y esta vez sí se giró, y en su expresión había algo que no era exactamente rabia, sino la acumulación de demasiadas cosas que habían estado esperando una salida. Usted no sabe lo que significa criar a un niño como él, no sabe lo que es recibir llamadas a medianoche cuando tiene una crisis tan fuerte que hay que llamar al médico, no sabe lo que es ver a su hijo sufrir y no poder hacer absolutamente nada. No sabe lo que es construir un protocolo, un entorno, una estructura entera para protegerlo, y que una persona que lleva 10 semanas en esta casa llegue y decida que sabe más que todos los especialistas juntos. El silencio que siguió fue distinto a todos los anteriores. Valentina no respondió de inmediato. Dejó que las palabras de él se asentaran, porque eran palabras que merecían eso. Eran el dolor de un padre, no la arrogancia de un jefe, y ella lo sabía distinguir. Tiene razón en todo eso, dijo finalmente con voz quieta. En todo. Yo no sé lo que es eso. Rodrigo la miró. Pero sí sé que Mateo dijo bolo frente al horno. Y sé que esta tarde estaba tranquilo con ese libro. Y eso no lo hice yo, lo hizo él. Yo solo estaba ahí. Ya es suficiente, dijo Rodrigo. Y la frialdad había vuelto a su voz. Esa frialdad que no era indiferencia, sino el escudo que se pone cuando alguien no quiere que lo convenzan, porque convencerse duele demasiado. Lo que estoy viendo es una empleada que ha desobedecido mi autoridad 3 veces, que ha decidido repetidamente que su criterio vale más que el mío dentro de mi propia casa. Y eso no puedo permitirlo. Señor Montoya, está despedida Valentina.
Las dos palabras cayeron en la cocina como algo sólido. Tiene hasta mañana por la mañana para recoger sus cosas. Esperanza le entregará su liquidación completa esta noche, con todos los beneficios de ley más un mes adicional. No tengo ninguna intención de hacerle daño, pero no puede seguir en esta casa. Valentina no respondió. Hubo un momento en que él esperó quizás que argumentara, que protestara, que explicara una vez más. Pero ella no hizo ninguna de esas cosas. Tomó el delantal que tenía sobre el gancho de la pared, lo dobló con cuidado, lo dejó sobre la mesada y salió de la cocina sin decir una palabra más. Esa clase de dignidad es más difícil de mirar que el llanto. Rodrigo se quedó solo en la cocina. El horno estaba apagado, la mesada estaba limpia. En el gancho vacío donde había estado el delantal quedaba solo la forma de algo que ya no estaba. Valentina subió a su habitación. Sacó la maleta de debajo de la cama, la abrió sobre el colchón y empezó a doblar su ropa con esos movimientos mecánicos de quien hace una tarea para no pensar en lo que está sintiendo. Llamó al hospital para avisar que habría un cambio en su situación laboral. La enfermera de guardia le dijo que su madre había dormido bien esa tarde. Valentina colgó el teléfono y se quedó mirando la maleta abierta. No lloró en ese momento. El llanto vendría después, en otro lugar, cuando ya no hubiera nadie cerca para verlo. Por ahora solo había que empacar. Esperanza tocó la puerta a las 8 de la noche con un sobre cerrado y una expresión que era lo más parecido a la compasión que esa mujer podía permitirse mostrar en horario de trabajo. «Lo siento», dijo Esperanza, y Valentina supo que lo decía en serio. «Gracias, Esperanza». La jefa de personal se quedó un momento en la puerta. «El niño preguntó por usted a la hora de la cena», dijo finalmente en voz muy baja. Se paró en la puerta de la cocina. Esperó. Luego no quiso comer. Valentina asintió. «Gracias por decirme», dijo. Valentina terminó de empacar a las 10 de la noche. Dejó la habitación ordenada, las sábanas dobladas, la llave sobre la mesita, bajó la maleta al vestíbulo y la dejó junto a la puerta principal. Cuando subía de regreso, encontró a Mateo en el pasillo del segundo piso. El niño estaba parado en el centro del corredor con el auto de madera en la mano y los pies descalzos sobre el mármol. No debería estar ahí a esa hora, pero ahí estaba. Y cuando la vio, algo en su expresión cambió de una manera que Valentina no supo bien cómo nombrar porque no era una expresión que le hubiera visto antes. «Mateo», dijo en voz muy baja, «ya es tarde, hay que dormir». El niño no se movió. Sus ojos estaban fijos en ella con esa concentración total que era su manera de decirle al mundo que algo importaba. Luego bajó la vista hacia la escalera, hacia el vestíbulo donde estaba la maleta, y volvió a mirarla a ella. Valentina sintió que algo se le apretaba en el centro del pecho con una fuerza que no esperaba. «Todo está bien», dijo, aunque no lo estaba. Se agachó frente a él, a su altura, y le tomó las manos con suavidad. Las manos de Mateo estaban frías, como siempre que se levantaba de noche. Las sostuvo entre las suyas unos segundos, con ese calor quieto que no exige nada. «Bo», dijo Mateo. «Solo eso, Bo». Valentina cerró los ojos un segundo. «Sí», dijo. «Bolo». El niño apretó sus manos una vez. Luego las soltó, giró sobre sus talones y caminó de regreso a su cuarto sin hacer ruido. Valentina se quedó hincada en el pasillo hasta que escuchó el sonido de la cama, el pequeño movimiento de alguien que se acomoda para dormir. Entonces sí lloró, sin sonido, sin drama, de esa manera silenciosa de quien llora en un pasillo ajeno en medio de la noche. La mañana siguiente, Valentina bajó a las 6:30 con la maleta. La casa dormía todavía. Dejó el sobre con las llaves sobre la mesa del vestíbulo, junto a una nota breve para Esperanza, que decía solo: «Gracias por todo. Cuídenlo bien». Llamó al servicio de transporte. Esperó en la acera frente al portón con la maleta junto a sus pies y el cielo de la Ciudad de México apenas empezando a aclarar. Adentro, en el segundo piso, Mateo despertó. Fue directo a la cocina. Se paró en el umbral. La cocina estaba vacía, la estufa apagada, el gancho vacío, el bol de cerámica en su lugar habitual sobre la mesada pero sin nada dentro, limpio, esperando una mano que no iba a llegar. Mateo entró, caminó hasta la mesada, puso las manos sobre el bol, lo giró de nuevo, esperó el sonido que siempre venía, la voz que nombraba las cosas, el olor que llegaba con los movimientos, la presencia que hacía que la cocina fuera diferente a cualquier otro cuarto de la casa. Nada. El sonido que salió de él en ese momento no era un grito de crisis ordinaria. Era algo más hondo, más confuso, la expresión de un niño que no tiene palabras suficientes para nombrar lo que le falta, pero cuyo cuerpo entero sabe que algo se fue. Se sentó en el suelo en el lugar que era su lugar, junto a la alacena, con las rodillas al pecho, y empezó a balancearse.
Bo, dijo. Bo. Esperanza, que había llegado a los 30 segundos, se detuvo en la entrada con la misma expresión con que uno se detiene frente a algo que no sabe cómo arreglar. Mateo, llamó con cuidado. El niño no respondió. Se balanceaba y repetía el sonido, ese fragmento de palabra que era todo lo que tenía para señalar algo que no podía explicar de otra manera. Luego, de pronto, se puso de pie, y antes de que Esperanza pudiera reaccionar, cruzó la cocina corriendo hacia el vestíbulo. La maleta ya no estaba, la puerta principal estaba cerrada. Mateo se paró frente a la puerta y la golpeó con la palma abierta. Una vez, 2 veces, sin violencia, pero con una insistencia que era más dolorosa que la violencia. Luego apoyó la frente en la madera, exactamente como la apoyaba en el vidrio de la ventana cuando miraba hacia afuera, y dijo en voz muy baja, con la voz que había aprendido en esa cocina, con esa voz que era nueva en el mundo: Bo-lo. Esperanza se llevó la mano a la boca. Rodrigo bajó las escaleras en ese momento. Se detuvo en el último escalón. Vio a su hijo con la frente apoyada en la puerta cerrada, repitiendo la única palabra completa que había aprendido a decir, la palabra que aprendió frente a un horno, junto a una mujer que se había sentado en el suelo de un pasillo con un bol de masa, porque no podía quedarse quieta mientras un niño sufría. «Señor Montoya», dijo Esperanza en voz muy baja. «La señorita Cruz se fue hace 15 minutos». Rodrigo miró a su hijo. Mateo no se giró. Siguió apoyado en la puerta, con el auto de madera apretado en la mano, diciéndole a la madera cerrada la única palabra que tenía para decir lo que sentía. Y Rodrigo Montoya, que había construido empresas, que había sobrevivido la peor pérdida de su vida manteniéndose en pie, que había diseñado protocolos para cada crisis posible, sintió que algo en él se rompía de una manera que ningún protocolo podía contener. Porque ese sonido, esa voz pequeña apoyada en una puerta cerrada, era la evidencia más clara que había visto en años de lo que significa perder algo que importa, y él lo había causado. No la circunstancia, no el accidente, no la enfermedad. Él, con una decisión tomada desde el orgullo disfrazado de principios. «Dame un momento», le dijo a Esperanza. Se acercó a Mateo, se hincó detrás de él a su altura, sin tocarlo, sin obligarlo a girarse. «La voy a buscar», dijo Rodrigo. No era una promesa hecha para calmar a un niño, era una promesa dicha en voz alta, porque decirla era la única manera de comprometerse de verdad con algo que daba miedo. «¿Me escuchas? La voy a buscar». Mateo giró la cabeza ligeramente, solo lo suficiente para mirar a su padre de reojo, con esa mirada que no perdonaba pero tampoco cerraba la puerta. Rodrigo se puso de pie, tomó el teléfono y llamó a su chofer. Valentina estaba en una cafetería pequeña en Insurgentes cuando recibió la llamada. Tenía una taza de café que no había tocado frente a ella y el teléfono del hospital abierto en la pantalla, preparando lo que iba a decir cuando llamara para explicar el cambio de situación. El número que apareció en la pantalla no era uno que tuviera guardado, pero lo reconoció de todas formas. Dudó. 3 timbres completos. Contestó. «Valentina». «Señor Montoya». Silencio de 3 segundos que era más largo que 3 segundos. «¿Dónde está?» «En una cafetería en Insurgentes». «¿Por qué?» «Porque necesito hablar con usted en persona. ¿Puede esperar ahí?» «¿Para qué?» Otra pausa. Y Rodrigo Montoya, que nunca pedía disculpas porque no sabía cómo hacerlo sin que sonaran a negociación, dijo: «Cometí un error. Y lo sé. Y necesito decírselo en persona porque decírselo por teléfono no es suficiente para lo que hice». Valentina miró su café. «Mateo estuvo frente a la puerta principal 20 minutos diciendo bolo», continuó Rodrigo, y su voz tenía algo que ella no le había escuchado antes, una grieta pequeña pero real. «No me moveré de aquí hasta que usted me diga que puede escucharme». Valentina tomó la taza, le dio un sorbo. El café estaba frío. «Hay una cafetería en la esquina de Insurgentes con Sonora», dijo, «con toldo rojo. Llego en 20 minutos». Llegó en 17. Entró sin corbata, lo cual en Rodrigo Montoya era equivalente a llegar en pijama. Se sentó frente a ella sin ordenar nada, sin mirar el menú, sin hacer ninguno de los gestos que la gente hace cuando necesita tiempo antes de decir lo que vino a decir. La miró directamente. «Lo que hice ayer fue una decisión tomada desde el orgullo», dijo. «Usted me estaba mostrando algo que yo no podía controlar y decidí que eso era inaceptable, no porque fuera dañino para Mateo, sino porque me hacía sentir que yo había fallado como padre, y eso es algo que no sé manejar». Valentina no respondió. Lo escuchaba. «He contratado a los mejores especialistas. He creado el entorno más controlado posible. He seguido cada protocolo al pie de la letra.
y usted llegó con un bol de harina y se sentó en el suelo y logró en 10 semanas lo que yo no he podido lograr en 2 años. No es una competencia, dijo Valentina. Lo sé, ahora lo sé. Ayer lo convertí en una. Hizo una pausa. Quiero que regrese, no como empleada solamente, como parte de lo que estamos construyendo para él. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que usted tendría autoridad real sobre lo que pasa en esa cocina, que trabajaría en coordinación directa con la doctora Hidalgo, que ninguna regla arbitraria mía va a interponerse entre usted y lo que Mateo necesita. Y si en algún momento volvemos a estar en desacuerdo, entonces hablamos, dijo Rodrigo, como si esa fuera la respuesta más simple del mundo, aunque para él no lo era, como dos personas que quieren lo mismo para el mismo niño. Valentina consideró esto durante un momento, que era el tiempo suficiente para tomar una decisión real. Tengo una condición, dijo. Dígame, que usted también esté en la cocina, no como observador, como participante. Mateo necesita eso de usted, y creo que usted también lo necesita de él, aunque todavía no lo sepa bien. Rodrigo la miró. De acuerdo, dijo. ¿Sin protocolos? Con los que decidamos juntos. Valentina asintió. Entonces vuelvo. Regresaron a la residencia Montoya en el mismo coche. Cuando entraron, Mateo estaba en el salón principal, parado junto a la ventana con la frente apoyada en el vidrio, mirando hacia afuera. El auto de madera giraba y giraba en su mano. Valentina se acercó. No habló. Se paró junto a él también mirando hacia afuera, hacia el jardín perfecto con los árboles altos. Mateo no giró la cabeza, pero su mano dejó de girar el auto. Luego, despacio, sin apartar los ojos del jardín, dijo, «Vale». No era una pregunta, era una constatación, una verificación de que lo que estaba ahí era real, y no solo una versión de su propia espera. «Aquí estoy», dijo Valentina. El niño asintió con esa dignidad suya que era absolutamente innata, como si el mundo pudiera volver a funcionar ahora que ese detalle estaba en orden. Lo que vino después fue diferente, no dramáticamente, no de golpe, sino con esa lentitud que tienen los cambios reales. Rodrigo cumplió su palabra. Empezó a estar en la cocina, primero con la incomodidad evidente del hombre que no sabe dónde colocar las manos en un espacio donde no tiene protocolo. Valentina no lo instruyó, ni lo dirigió. Le pasaba cosas, el rodillo, un bol, la medida de la harina, y él hacía lo que podía con esas cosas, sin pretender que sabía más de lo que sabía. Mateo los observaba a los dos con esa atención que era su manera de aprender, total, sin prisas, solo registrando el patrón hasta que lo tenía completo. Hubo una tarde, unas 3 semanas después del regreso de Valentina, en que los tres estaban preparando conchas y el resultado era caótico y honesto, y completamente imperfecto. Mateo tomó la concha que menos se parecía a un círculo, la miró de todos lados con esa seriedad suya, y se la extendió a Rodrigo. «Papá», dijo. Rodrigo tomó la concha. Valentina se giró hacia la estufa con el pretexto de revisar la temperatura del horno y cerró los ojos durante 3 segundos exactos. Esa noche, cuando Mateo dormía y la cocina estaba limpia, Rodrigo la encontró en el pasillo. «¿Le gusta estar aquí?», preguntó. Era una pregunta simple, dicha por un hombre que no hacía preguntas simples. «Sí», dijo Valentina. «¿Independientemente de todo? Hay personas que uno conoce en circunstancias difíciles», dijo con cuidado, «y que descubre que son mejores de lo que pensaba. Eso no es frecuente». «¿Está hablando de mí?». «Estoy hablando en general». Rodrigo hizo ese gesto de casi sonrisa que ella había aprendido a distinguir de la sonrisa completa. «Valentina», dijo, y su nombre en esa voz sonó como algo que había practicado decir de esa manera. «Me gustaría que la próxima tarde de sábado disponible fuera algo que planeáramos juntos. Los tres». No era una declaración, era una pregunta muy cuidadosamente disfrazada de propuesta. «Mateo ya eligió la receta», respondió ella. «Me dijo con señas que quiere hacer churros». Rodrigo soltó una pequeña carcajada, la primera que Valentina le escuchaba, genuina y levemente desconcertada. «¿Con señas? Tiene su propio lenguaje, es muy eficiente. ¿Y cuándo empieza a enseñarme a mí?» «Ya empezó», dijo Valentina. «Usted todavía no se ha dado cuenta». Se despidieron en el pasillo con esa cortesía que tienen las personas que saben que algo está cambiando y están de acuerdo en que cambie, pero que no necesitan nombrarlo todavía, porque hay ciertas cosas que se vuelven más frágiles cuando se dicen demasiado pronto. El domingo siguiente, la cocina olía a churros quemados y caramelo. Mateo había insistido en ser él quien pusiera el aceite en la sartén. El resultado era predecible. Rodrigo había intentado rescatar la situación con un exceso de confianza culinaria que resultó ser completamente infundada. Valentina había observado el desastre con la imparcialidad de quien sabe
que hay lecciones que solo sirven si las aprendes solo. Los tres estaban de pie alrededor de la sartén mirando los churros irregulares, oscuros por un lado y pálidos por el otro, cuando Mateo metió uno en el azúcar con canela y se lo dio a su padre primero. Rodrigo lo comió con la misma seriedad con que hubiera firmado un contrato importante. «Están buenos», dijo. Valentina lo miró. «Están terribles», dijo ella. «Están buenos», repitió él, mirando a Mateo, que ya estaba preparando el siguiente, con una concentración total. Valentina tomó uno del plato y lo mordió. Sabía a masa cruda por un lado y a azúcar quemada por el otro. Masticó con dignidad. «Están bien», concedió. Mateo tomó su churro, lo miró, lo olió y dijo con la voz que cada semana era un poco más suya. «Rico». Rodrigo y Valentina se miraron sobre la cabeza del niño. No dijeron nada. No necesitaban decirlo. Era uno de esos momentos que suceden en la vida real, sin música de fondo ni narración, pero que uno guarda con el mismo cuidado con que guarda las cosas que sabe que no va a querer olvidar. El último domingo de ese año, la cocina de la residencia Montoya olía a pan de muerto aunque ya no era noviembre. Mateo había visto una fotografía en un libro y había señalado el pan con una expresión que no admitía discusión. Valentina había conseguido los ingredientes. Rodrigo había cancelado una llamada de trabajo que podía esperar, mientras la masa reposaba cubierta con un trapo de cocina y los tres esperaban sentados en el suelo, y Mateo golpeteaba suavemente el bol con un dedo, siguiendo algún ritmo que solo él escuchaba. Rodrigo miró a Valentina y dijo sin preámbulo, sin estructura ejecutiva, simplemente: «Me alegra que hayas desobedecido». Valentina lo miró. «Yo también», dijo. Afuera, el cielo de la Ciudad de México tenía ese color del final de la tarde, que nunca es igual 2 días seguidos. Adentro, la cocina estaba tibia y olía a anís y a sahar, y un niño de 5 años golpeteaba un bol con un dedo, y una mujer de 31 años y un hombre de 38 estaban sentados en el suelo esperando que el pan subiera. Y el pan subió, como siempre sube, cuando se le da tiempo, temperatura y alguien que se quede cerca sin apresurarlo. La casa Montoya siguió siendo grande. Los muros de piedra volcánica siguieron siendo grises, pero algo en la arquitectura invisible de ese lugar había cambiado de manera irreversible, del tipo de cambio que no se nota en ninguna habitación específica, sino en el modo en que el silencio tiene allí un color diferente, más cálido, más habitado. Mateo seguía siendo Mateo, con su mundo interior preciso y profundo, con su auto de madera y sus manos que necesitaban tocar para entender, con su lengua nueva que iba creciendo despacio, como las plantas que nadie apresura. Seguía teniendo días difíciles, seguía necesitando estructura y ritmo, y la presencia de ciertas personas en ciertos espacios. Pero había aprendido a decir papá y balé y rico y bolo y faína, y esas palabras eran pequeñas y enormes al mismo tiempo, de la manera en que son enormes las cosas que empiezan desde adentro. Rodrigo había aprendido, con esa lentitud particular del que aprende porque no tiene otra opción, que el control y la presencia son cosas diferentes, que estar en el mismo cuarto que tu hijo no es lo mismo que estar con tu hijo, que hay un suelo en todas las cocinas del mundo que está exactamente a la altura correcta, para que un hombre que lo tiene todo se hincara y pusiera las manos en la harina, y que a veces la cosa más difícil que puede hacer un hombre fuerte es reconocer que se equivocó, ir a buscar lo que alejó y decirlo sin rodeos frente a una taza de café frío. Y Valentina Cruz, que había llegado un lunes con una trenza apretada y una deuda y el olor permanente a canela y vainilla, había descubierto que los lugares a los que uno llega por necesidad a veces resultan ser exactamente el lugar donde uno necesitaba llegar. Su madre mejoró, despacio, con dificultades, con días buenos y días que ponían a prueba la paciencia de todos, pero mejoró. Y el plan de pagos avanzaba semana a semana, con la firmeza tranquila de las cosas que se sostienen porque alguien decidió sostenerlas. En la cocina de la residencia Montoya, el pan olía a azahar. El niño de 5 años tenía las manos llenas de harina y los ojos abiertos sobre el bol. El hombre de 38 estaba sentado en el suelo sin protocolo y sin corbata. Y la mujer de 31 años miraba esa escena con esa certeza quieta de quien sabe, sin necesitar que nadie se lo confirme, que estuvo en el lugar correcto en el momento correcto y no se fue aunque pudo haberse ido, que se quedó, que desobedeció, que valió la pena. Si esta historia te llegó al corazón, si Mateo, Valentina y Rodrigo te hicieron sentir algo que vale la pena guardar, te pido que me dejes tu calificación de 0 a 10 en los comentarios. Tu opinión es la que ayuda a que estas historias lleguen a más personas que también necesitan escucharlas. ¿Cuánto le das?